Es decir, hola, buenas tardes. Pues nada, antes de nada, pues reiterar lo que han ido comentando mis compañeros, que agradecer a la Universidad Metropolitana y a la Universidad del País Vasco la posibilidad de estar participando dentro de este congreso. Y sin mucho más preámbulos, porque sé que ya estáis cansados, que ya no son horas, ¿no? Como solemos decir por allí, pues voy a empezar a hablar, es como otra parte dentro de la temática esta que nos ha ido trayendo, o hemos venido trabajando durante estos 2 días, de la web 2.0, y en esa línea iremos comentando, o iré hablando del tema de la evaluación, de la evaluación de esos procesos educativos utilizando la web 2.0. Pues sin mucho más, me gustaría empezar, ya el doctor Cabrero en la primera de las ponencias os habló del tema de las diferentes, o la evolución que socialmente se encuentran, o no hemos encontrado, o hemos ido sufriendo. Actualmente, por ejemplo, si vamos más lejos, decimos que nos encontramos en esta sociedad del conocimiento. Yo de entrada, al igual que con el tema de la web 2.0, me gustaría puntualizar algunos elementos. Por ejemplo, la misma denominación de web de sociedad del conocimiento, desde mi punto de vista, es un tanto pretenciosa. ¿De acuerdo? Habría que buscar otra denominación, básicamente porque si decimos que esta sociedad, la nuestra, en la que estamos, es la sociedad del conocimiento, pues igual estamos diciendo que la sociedad, o una sociedad, por ejemplo, los griegos, por darle un nombre y un apellido, no tuvieron una preocupación por ese conocimiento. Que los romanos no tuvieron una preocupación por ese conocimiento. De acuerdo, ahí un poco que cuestionemos estos elementos, al igual que también os voy a decir que cuestionemos los puntos cero, ahora después, ¿no? Como una herramienta pura y dura, y que nos centremos más en los elementos educativos, en los elementos pedagógicos, que son lo que a nosotros, o es lo que a nosotros nos interesa. En esa línea, por ejemplo, también se le llama sociedad de la información. Y al igual, si recordamos, por ejemplo, cuando los piratas, o los llamados piratas o corsarios, atacaban los barcos, muchas veces no lo atacaban, os hablo del siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, por todas las rutas del Mediterráneo y demás, no les atracaban o no atracaban esos barcos por el precio, por el dinero, por el oro, sino por el bitácora, el libro de navegación del capitán. Por lo tanto, fijaos la importancia que tenía la comunicación, la información en esos momentos. Entonces, así hablando, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, la denominación más idónea para esta sociedad en la que estamos, la de las ideas? Sí, la del conocimiento, porque sí que todo gira alrededor de ello, pero no diciendo que esta única y exclusivamente es la que tiene esa calificación, esa idiosincrasia. ¿De acuerdo? O sea, todas las otras eras en los otros momentos también existían. Pero en este momento todo gira alrededor de ese conocimiento, todo gira alrededor de las ideas. Y sobre todo gira alrededor de la información, una explotación de la información. Por ahí había un autor que en su momento, no hace mucho tiempo, decía que sería analfabeto el que, aun teniendo acceso a la información, no participara de ella. Y en su momento pues decíamos, oye, este hombre es un iluminado, mira qué es lo que está diciendo. Pues si aquí todavía estamos considerando el alfabeto el que no sabe leer y escribir, o el que aun sabiendo leer y escribir no comprende lo que escribe, y este hombre ya está diciendo esto, por ese momento decíamos eso. Ahora yo pondría la mano en el fuego y diría que es verdad. O sea, nos encontramos en un momento social, que eso es lo que quiero presentar, lo que pretendo presentar en este momento, un momento social en el que se han ido dando, o en el que se están dando muchísimos cambios. Uno de los cambios principalmente es la necesidad de información que tenemos. Pero no solo la necesidad de información como individuos pasivos ante esa información, sino la necesidad también de participar de esos cauces comunicacionales. Y si nos preguntamos el por qué esa necesidad, si os fijáis, es una necesidad social. Los cambios se dan por necesidades sociales, por motivos sociales. O sea, en un momento determinado, por ejemplo, la pólvora, allá por el 1400, en un pueblecito pequeño de la provincia de Huelva, hicieron unos experimentos con la pólvora y averiguaron que era destructiva. Pero la pólvora la llevaban utilizando los chinos muchísimo tiempo y lo utilizaban como un medio ornamental de adorno festivo
y para nada destructivo, todo lo contrario. Pero socialmente se hizo necesario, o se creyó que era necesario la utilización de la pólvora con un fin destructivo. Y desde entonces, fijaos todo lo que hemos andado. Entonces, en esa línea, ¿por qué ahora el tema del punto cero? ¿Qué cambios ha habido? Yo me cuestiono mucho esto del punto cero. Antes era el 1.0, la web 1.0, la web 2.0, la que estamos ahora. Iremos a una web 3.0. E incluso por ahí hay gente que habla de la web 4.0, en la cual ya será todo como más virtual, un automatismo con unos implantes neurocerebrales, vayamos a ver a dónde llegaremos, ¿no? Pero, ¿por qué se irán dando esos cambios? En sí no es de la herramienta, en sí es la necesidad social. Ahora ahí, socialmente se está dando un cambio, se está produciendo un cambio. Estamos pasando de la escritura, del libro como tal, de la página escrita analógica, a leer a la pantalla. Tenemos ya, se habla del libro electrónico, aunque particularmente todavía muchos de nosotros no estemos acostumbrados a leer en la pantalla. Pero no tardará mucho el momento, o no tardará mucho en llegar ese momento, en el que ya no necesitemos libros analógicos, sino que esos libros sean totalmente virtuales y leamos sobre la pantalla. Entonces se está dando ese paso. Esto que no otra cosa.